Muy buenas a todos amigos y amigas de Locura Sana Fitness, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esto es un video curso o una video clase sobre pérdida de grasa, como lo ven en el título. Realmente, bueno, esta es la primera vez que publico esta clase de videos en el canal de Locura Sana Fitness. Entonces es algo un poco diferente. Téngale paciencia. Como les dije, se va a tratar de esa pérdida de grasa, así es que creo que les va a ser bastante útil para muchos de ustedes, ¿no? Como ven aquí tenemos un logo que se llama Sé tu mejor nutricionista, y para los que no sepan, ya soy yo, hace unos meses hemos lanzado, hicimos el lanzamiento de la academia Locura Sana Fitness, el cual incluye 3 videocursos, 2 son de entrenamiento, uno de nutrición, y bueno, para los que no sepan, justamente hoy, estamos lanzando una oferta especial de lanzamiento, aparte de este webinar, esta videoclase regalo, eh, para que, bueno, para que lo tengan presente. Y quiero que sepan que a partir de hoy, esta oferta va a durar hasta el domingo. Entonces, tienen todos estos días para aprovechar el 50% de descuento, ¿vale? Esto es un precio bastante asequible para la mayoría de ustedes, así es que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Como les dije anteriormente, es nutrición para pérdida de grasa a nivel básico. Bien, entonces, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos López. Soy licenciado en Advertising and Public Relations junto a una especialización académica secundaria en nutrición humana en la Universidad de Lindenwood en San Luis, Missouri. Posteriormente me acredité como especialista en nutrición deportiva por la International Sports Science Association y como entrenador personal certificado por la National Strength and Conditioning Association. Así también me he especializado en distintos ámbitos de nutrición como obesidad, dietas vegetarianas y recientemente, como muchos ven en mi Instagram, me certifiqué como instructor de yoga. Bueno, esta es una pequeña biografía sobre mí, la incluí porque muchos de ustedes me han preguntado que sí que he estudiado y no sé qué tal. Y bueno, aquí dentro de la página web de Locura Sana Fitness también tienen una breve biografía sobre mí y también tienen la de Yacir. Perfecto. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta o la primera diapositiva es ¿perder peso o perder grasa? ¿Qué es lo que realmente queremos? Muchas veces cuando hablamos de perder peso, yo creo que la mayoría de nosotros nos referimos a esto, ¿no? A la pérdida de grasa. Incluso nosotros aquí en Locura Sana Fitness hablamos de pérdida de grasa de manera indistintiva, pérdida de peso de manera indistintiva, o sea, mal utilizamos esta palabra, porque realmente lo que queremos es, o lo que nos referimos a pérdida de grasa. Muchas veces mucha gente se obsesiona con la pérdida de peso, ¿no? Que quiero perder peso, voy a pesarme en la báscula todos los días y llega a tal obsesión de que se siente súper mal si no ha perdido peso, cuando realmente eso no importa tanto. Es que la báscula no representa lo que realmente son los resultados, no es una buena manera de cuantificar o de saber si estamos progresando. Bien, incluso yo creo que el espejo nos va a ayudar nos da una representación un poquito más específica o mejor de lo que estamos, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no se obsesionen con perder peso, intenten simplemente tomárselo con calma, porque muchas veces cuando estamos en un programa de definición, eh, vamos ganando peso porque vamos ganando grasa corporal, vamos ganando músculo. Entonces, a veces, sí, vamos perdiendo grasa y ganamos músculo, ¿no? Que esto es muy difícil de conseguir. Esto solo es posible para un colectivo muy pequeño. Entre ellos están los novatos. Los novatos hagan lo que sea. O sea, si tú eres novato, si tú estás empezando a entrenar, haces lo que sea, prácticamente, vas a tener buenos resultados, ¿no?
Entonces, bueno, esto es para que no se obsesionen con la báscula, simplemente les estoy avisando. Muy bien, entonces es tan difícil perder grasa, porque sí que es cierto que hay muchas personas que se obsesionan con, o como que se ponen esto de meta todos los eneros, ¿no? A principio de año me voy a poner la meta o de las resoluciones de año nuevo, dicen, este año voy a perder grasa. Y lo ves al siguiente año y ves que está igual, o incluso peor. Eh, entonces, la pregunta ¿es tan difícil? Yo creo que cuando tú tienes un conocimiento de cómo hacer las cosas y cómo aplicar ese conocimiento, ves la pérdida de grasa como algo bastante posible, como algo que no es tan difícil, ¿no? No quiero decir que sea fácil, quiero decir que no es imposible. Bien, entonces, quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? Y si se dan cuenta, los culturistas se la pasan en eso todos los años, ganando peso, perdiendo grasa, ganando músculo, perdiendo grasa. Entonces pasan por estas etapas, etapa de volumen, etapa de definición, y no las estoy comparando con culturistas, pero lo que quiero que entiendan aquí es que no es imposible, no es algo difícil, es algo que tenemos que tener en cuenta y simplemente aplicar los conocimientos necesarios, ¿bien? Que esto es lo que vamos a descubrir en este video curso. Entonces, antes de empezar a no quemar grasa, voy a poner estos audífonos. Antes de empezar de hablar sobre cómo no quemar grasa, vamos a hablar, perdón, antes de empezar a hablar de cómo quemar grasa, vamos a hablar de cómo no quemar grasa. Y esto es, obviamente, con lo que muchos de nosotros sabemos, pero a veces nos dejamos engañar por la publicidad engañosa, ¿no? El suplemento mágico, la píldora mágica, la crema reductora, las liposucciones, ¿no? Como fórmula ya como que nuestro último recurso. Entonces, esto no nos va a ayudar. Bien, así mismo se los digo, porque, por ejemplo, vamos a hablar de las liposucciones. ¿Qué pasa cuando hacemos una liposucción? Que sí, que estéticamente nos están removiendo la grasa, nos están quitando esa grasa de nuestro cuerpo y nos vemos físicamente mejor, pero por dentro nuestro cuerpo sigue pensando que es obeso. Es decir, a nivel hormonal, nuestro cuerpo sigue pensando que tiene sobrepeso. Entonces, no hemos solucionado el problema. Lo que nosotros queremos cambiar es internamente. Nosotros queremos decirle a nuestro cuerpo que hemos cambiado. Y no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Bien, entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y el primer esfuerzo es esto, lo que ustedes están viendo aquí, que es el conocimiento que están adquiriendo. Y después vamos a aplicar ese conocimiento. ¿Vale? Entonces eso nos va a garantizar los resultados. Bien. No podemos confiar o no podemos dejarnos llevar por las cosas externas, porque no nos dan resultados. Lo que está en nuestro interior es lo que realmente nos va a hacer, a lograr cambiar. Y eso es para todo. Tanto para perder grasa, ganar músculo o para cualquier cosa en nuestra vida cotidiana. Bien. ¿Cómo no perder grasa? Tampoco debemos hacer esas restricciones calóricas excesivas que nos llevan, de las dietas milagros. Necesito agua. No sé si tengo agua aquí. Bueno, en fin, después busco un vaso de agua, pero se me olvidó un pequeño detalle. Entonces, dietas milagro. ¿Qué son esas dietas milagros? Son las dietas que comúnmente tienen un nombre. La dieta del doctor, no sé qué tal. La dieta de la papa. La dieta de la piña. La dieta de la sopa. Nosotros conocemos ese tipo de dieta. ¿Y por qué no debemos seguir estas dietas? Porque comúnmente nos llevan a restricciones calóricas muy grandes, excesivas. Entonces, ¿qué sucede cuando... ¿Cuál es el problema de esto? Es que si nosotros empezamos a quitar calorías de golpe, eso nos va a ocasionar mucha hambre, muchos antojos, nos va a crear una mala relación con la comida
Y sí es cierto que a lo mejor nos ayuda a perder peso, ¿no? Pero nos ayudó a perder peso durante esa semana o esas 2 semanas que la seguimos, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una dieta, la dieta de la sopa por 2 semanas, obviamente te va a ayudar a perder peso porque estás restringiendo severamente las calorías, ¿vale? De comer muchas calorías a comer muy pocas vas a perder peso. Pero ¿qué crees que pasa cuando vuelves a tus hábitos alimenticios malsanos de antes? Pues obviamente vas a ganar el peso que tenías antes y probablemente con propina incluida. Entonces, comúnmente estas dietas no están orientadas a la salud. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he visto las dietas detox o las típicas dietas detox que parecen ser muy sanas, ¿no? No, nos está desintoxicando el cuerpo, es a base de jugo verde, que puede salir mal. Pero si se dan cuenta, en el fondo estas dietas tienen un porcentaje muy pequeño de proteínas, son muy poco proteicas. Y las proteínas es el macronutriente más importante, el macronutriente que incluso debemos priorizar en nuestra dieta y más que todo en definición. Entonces, ya sabemos que tenemos que alejarnos de estas dietas porque aparte nos crean muy poca adherencia. Es decir, obviamente cuando hacemos restricciones calóricas excesivas, no lo vamos a poder seguir a largo plazo. Entonces, la adherencia es mínima. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? La mejor dieta es la que puedes seguir a largo plazo. La mejor dieta se puede decir que es la no dieta. No se trata de seguir una dieta, sino de tener hábitos saludables que tú puedes seguir el resto de tu vida. Muy bien, esto es lo que vamos a aprender en este webinar, en este video. Como podemos ver, aquí tenemos los 6 doctores. Es decir, estos hábitos hábitos de vida saludable, que si los seguimos vamos a evitar ir al doctor. El primero de ellos es una alimentación sana, hacer actividad física, descansar lo suficiente, el respirar aire puro o el adquirir buenos hábitos al respirar. Muchos de nosotros tenemos malos hábitos al respirar, así como tenemos malos hábitos alimenticios. Entonces, bueno, esto es un tema que me gustaría hablar en otros videos, pero para que lo tengan en cuenta, el tomar el sol también es muy importante. Muchos de nosotros evitamos el sol, o no solamente lo evitamos, sino que en nuestro estilo de vida nos las pasamos encerrados, nos las pasamos en espacios interiores de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la oficina, y no tomamos suficientemente sol, y tenemos mucho estrés, y poco estrés. Bien, y al contrario tenemos las 5 causas de las enfermedades cardiovasculares. La primera es la genética, que es algo que no podemos controlar realmente, pero sí que podemos controlar el estrés, aunque claro, depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestra mentalidad, si nuestra mentalidad es estoica, es resiliente. Pero bueno, depende bastante más de nuestro estilo de vida, ¿no? Si tú estás endeudado, si tienes 10 hijos, si tienes poco dinero, ¿no? El estrés se relaciona mucho con la falta de recursos, la falta de dinero, sobre todo. Pero bueno, también el estrés, como les digo, está relacionado con el estilo de vida en general, ¿no? Sin irnos más allá. El fumar, el sedentarismo, la obesidad nos van a predisponer a enfermarnos. Entonces esto para que lo tengan en cuenta, y si se dan cuenta, como les dije anteriormente, esta es la contrapartida de lo que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cómo comer de manera saludable? ¿Qué es lo que ustedes entienden por dieta saludable? O ¿qué es comer saludable? Porque muchos de nosotros podemos entender comer saludable es comer pocos carbohidratos. Comer saludable es evitar el azúcar. Comer saludable es eliminar los alimentos de origen animal. Entonces, obviamente hay como que diferentes filosofías, diferentes teorías, pero realmente a mí me gusta esta clasificación, la clasificación de la comida real, porque nos dice
los alimentos que debemos priorizar, moderar y eliminar. Esta clasificación es superior incluso a la pirámide alimentaria o a la pirámide o el plato de comer saludable de Harvard. Bueno, a mí me parece que es mucho más coherente porque es muy fácil de entender. Bien, si se dan cuenta, ¿cuáles son esos alimentos que debemos priorizar? Bueno, la comida real. ¿Qué es la comida real? Todos esos alimentos que nos ha dado la madre naturaleza, que son los vegetales, las frutas, los frutos secos, las semillas, los granos enteros, los tubérculos. Todos estos alimentos los debemos o idealmente consumir en mayor abundancia. Mientras que los alimentos procesados los debemos moderar. Los alimentos procesados, muchos de nosotros tenemos la noción de que son, o sea, hay que eliminarlos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay alimentos procesados saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, las proteínas en polvo, el atún en lata. Son alimentos que incluso podemos consumir a diario sin ningún problema, pero en mucha menor proporción que la comida real. Entonces esta es un poco la idea. Procesados saludables. Bien. Y por último, intentar eliminar lo que son los ultraprocesados, todos esos alimentos que nosotros sabemos que son malos, son dañinos, que sí que es cierto que son muy ricos, son bastante palatables, pero no nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos, que son la bollería industrial, helados de mala calidad, galletas, dulces, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta esta clasificación y en nuestro videocurso también la tenemos. Incluso es el primer módulo donde hablamos de la pirámide alimentaria, la clasificación paleolítica, que no es una mala clasificación tampoco, y hablamos de otros tipos de clasificación. Pero nos quedamos idealmente con esta. Entonces, muchos de nosotros, o muchas personas, ya sabiendo o priorizando ya la comida real, ya de por sí logra perder peso, sin hacer más nada. Es decir, muchas personas que pasan de comer porquería a comida real, logran perder peso. Muy bien. Aunque no es suficiente. Muchas veces no es suficiente porque sí que es cierto que si comemos mucho de lo bueno, también nos va a hacer engordar. Entonces, ¿qué realmente vamos a hacer para perder grasa? Ok, un momento. Estoy como que tengo la garganta seca. Bien. Es el aire acondicionado que me tiene la garganta un poco mal. Bien. Entonces, como podemos ver, esta es la pirámide de la composición corporal. Esto es probablemente una de las pirámides, o incluso el concepto más importante de esta videoclase, y es lo que debemos entender. Lo más importante a la hora de perder grasa o ganar músculo está en la base de la pirámide, mientras que lo menos importante está en la punta, que son los suplementos. Normalmente los suplementos es lo que más no quieren vender y es lo que menos funciona. Entonces, si nosotros aprendemos esta pirámide, nos vamos a dar cuenta que el 80% de los resultados se obtienen respetando los dos niveles inferiores, que son las calorías y los macronutrientes. El horario, la frecuencia, la suplementación, a ver, tiene su importancia, pero no es tan importante. Bien. Entonces, para perder grasa tenemos que entender, y bueno, muchos de nosotros lo entendemos, el concepto de balance energético. Es decir, si nosotros consumimos más calorías de las que gastamos, o el mismo número de calorías que gastamos, vamos a mantener el peso. Por ejemplo, si tú necesitas 2000 calorías para mantenerte y consumes 2000 calorías, vas a mantener el mismo peso. Por el contrario, si consumes 2500 calorías y necesitas 2000 calorías para mantenerte, vas a ganar peso. Y
para perder peso, si consumes 2000 calorías, si necesitas 2000 calorías para mantenerte, pero consumes 1500, vas a perder peso. ¿Vale? Este es simplemente el concepto de balance energético, calorías que entran, calorías que salen. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, obviamente nos va a ayudar a entender lo que es el escalón base de la pirámide. Entonces, esto es un ejemplo de una persona que logró perder peso. Esto es un documental, por cierto, que se llama... Bueno, esto es de un hombre que logró perder peso comiendo McDonald's. Realmente no me recuerdo el nombre del documental. Pero este señor, con tan solo el hecho de contar calorías o tener en cuenta las calorías, logró perder peso a lo largo de 90 días, creo que fue. Ah, no, bueno, de 135 días. Entonces, ¿eso quiere decir que las calorías es lo único a tener en cuenta, que es lo único que importa? Pues no. Yo les recomiendo, o sea, bajo ninguna forma, o sea, yo no les recomiendo hacer esta dieta de McDonald's, pero es simplemente un ejemplo para que ustedes entiendan la importancia de las calorías. Muy bien. Yo prefiero que idealmente logren hacer ese déficit calórico con comida real, lo que estuvimos viendo arriba. Entonces, como les dije, para quemar grasa debemos crear un déficit calórico, preferiblemente con comida real. Y idealmente crear un déficit calórico de un 20 a 25% de nuestras calorías. Esto significa que si nosotros necesitamos, como les dije anteriormente, 2000 calorías, el 20 a 25% normalmente suelen ser 500 calorías menos, es decir, consumir 1500. No les recomiendo hacer déficit calóricos demasiado grandes por lo que les dije anteriormente, porque es más probable que nos ocasione más hambre y nos va a conllevar a fracasar en la dieta. Es decir, es probable que no la sigamos a largo plazo. Entonces, lo ideal es hacerlo poco a poco. ¿Bien? Hacer las cosas bien. Un 20 a 25% y después vamos a ir ajustando a lo largo del tiempo. Entonces, no debemos cometer este error. El error de que pensar de que, bueno, como necesito comer menos calorías, voy a comer productos bajos en calorías. Que estos suelen ser productos light, productos libres de azúcar o libres de no sé qué tal. Y normalmente estos alimentos, como son alimentos ultraprocesados, son alimentos que les dije anteriormente que debemos idealmente eliminar. Porque estos productos light muchas veces están asociados, bueno, es un estudio, ¿no? O sea, la bibliografía científica nos dice que están asociados a la obesidad y al sobrepeso. ¿Por qué? Porque primero, no nos sacian, son muy poco saciantes. Y segundo, porque la gente subestima el número de calorías que está consumiendo mediante estos productos. Es decir, mucha gente piensa, ah, mira, me estoy comiendo un yogur que tiene muy pocas calorías. Eso quiere decir que me puedo comer otro y otro. Y la gente normalmente subestima estas calorías y al final termina consumiendo más calorías. Entonces, tenemos que quitarnos esa idea de que consumir alimentos bajos en calorías es la fórmula para perder peso. No, no lo es. Esto es un poco lo que la publicidad nos hace ver, pero realmente no es así. De hecho, hay alimentos altos en calorías, ricos en calorías, que no es, como el aguacate, como los frutos secos, que no están asociados a la obesidad y el sobrepeso, que de hecho nos pueden ayudar a perder peso. Y esto es porque son alimentos, como les dije anteriormente, muy ricos en fibra, son alimentos saciantes, tienen grasas saludables y en definitiva son comida real. Bien, comida real que obviamente no nos debemos exceder con esa comida porque comer mucho de lo bueno también engorda, pero lo podemos tener en cuenta y los podemos comer sin ningún problema. Bien, tampoco debemos cometer el error de el sin azúcar, ¿no? Porque muchas veces consumimos productos sin azúcar, pero que tienen
por ejemplo, una galleta sin azúcar puede tener más grasa, ¿no? Para que te sepa mejor. O puede tener otros aditivos que no son tan saludables. Entonces, como les dije, intentemos no cometer este error. Muy bien. Entonces, ¿cómo gastamos calorías? ¿Por qué necesitamos calorías? ¿Por qué necesitamos energía, no? Tienen que tener en cuenta eso, que las calorías son energía. Entonces, nuestro cuerpo necesita una cantidad de energía a lo largo del día para no solamente para mantener su peso, sino para realizar las actividades que necesita realizar. Por ejemplo, bombeo de sangre, mantener la temperatura interna, respirar. Esto es lo que llamamos el metabolismo basal en reposo, ¿no? Y supone el 70% de las calorías que consumimos. Mientras que está lo demás, que es algo que no podemos, que es algo que tenemos más control. El metabolismo basal en reposo no tenemos mucho control, pero lo demás sí. Lo demás que es el NEAT, el TEF, el IP, que por cierto hice un video sobre esto. Voy a poner el link para que lo tengan en cuenta. Es un video que hablo sobre el NEAT, la importancia del NEAT. El NEAT es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, es decir, la actividad física no relacionada con el entrenamiento o con la actividad física. La idea de todo esto es aumentar nuestro NEAT, o sea que esta rayita que está aquí se mantenga ahí o que suba un poquito más, porque si nosotros nos las pasamos todo el día en el sofá viendo Game of Thrones o haciendo nada, siendo muy sedentarios, nuestro NEAT va a ser muy pequeño, muy pequeñito. Pero si en cambio nos las pasamos todo el día en movimiento, todo el día, qué sé yo, subiendo escaleras, limpiando nuestro cuarto, yendo al supermercado caminando en vez de ir en carro, eso va a aumentar nuestra actividad física no relacionada con el ejercicio y nos va a ayudar a quemar más calorías. También tenemos lo que es el EAT, que no significa la comida, sino significa el Exercise Activity Thermogenesis, que como se dan cuenta representan una pequeña porción del día. Es decir, nosotros entrenamos normalmente por 1 hora, no más que eso, 1 hora, hora y media. Entonces esto representa una pequeña fracción de nuestro día, mientras que el NEAT representa un poco más. Esto no quiere decir que ahorita nos debemos saltar el entrenamiento, sino que no debemos ver el entrenamiento como la única manera de quemar calorías. Bien, sino que hay otras cosas. Y también tenemos al TEF. El TEF es el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que nuestro cuerpo, por el hecho de comer, o simplemente metabolizar, digerir alimentos, procesar alimentos, necesita un número de calorías para lograrlo, ¿no? Entonces, la proteína, como lo ven aquí, es el macronutriente que más necesita calorías para ser metabolizada, es decir, un 20 a 25% de esas calorías, mientras que los carbohidratos y las grasas no tanto. Entonces, esta es una de las razones por la cual se aumenta la cantidad de proteína en definición. Es una de ellas, ¿vale? Porque nos va a ayudar a estar más saciados y a quemar más calorías. Entonces, vamos a hablar de contar o no contar calorías. ¿Se puede perder peso sin contar calorías? Sí. ¿Se puede perder peso contando calorías? Sí. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Bien? Por razones prácticas y porque esto es un webinar, una videoclase muy básica, vamos a hablar de el no conteo. ¿Cómo lograr un déficit calórico no contando calorías? Si quieren saber cómo lograr ese déficit calórico con el conteo,
lo tienen dentro del videocurso, ¿vale? Entonces, aquí tienen una representación de un plato low carb, ¿no? Esta es una de las estrategias para lograr un déficit calórico sin contar calorías. Bien, entonces, si nosotros hacemos una mímica de nuestras comidas y logramos que nuestras comidas se vean como este plato, es muy probable que logremos estar en un déficit calórico y que si lo mantenemos a través del tiempo, logremos perder grasa, perder significativamente grasa corporal, ver un cambio, un buen cambio frente al espejo, ¿no? Entonces, como lo ven aquí, muchos vegetales, proteína y grasas de buena calidad, con un vaso de agua o té. Entonces, si quieren le toman una fotografía a este plato, o traten de que este plato se vea así, porque es bastante importante que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son ejemplos de platos, de alimentos que podemos consumir, como por ejemplo un omelette de vegetales, carne con espárragos a la parrilla, camarones con vegetales salteados, pollo a la plancha, aguacate, mazorca de maíz y verduras salteadas. Es decir, la idea, esto no significa que comer vegetales sea consumir una pechuga de pollo con un poquito de lechuga. No, sino que intentemos que nuestro plato esté lleno de vegetales, sea abundante, ¿no? Porque como lo ven aquí, las calorías de los vegetales tienen muy pocas calorías. Entonces, si comemos muchos, nos van a crear un bulto en el estómago y nos van a ayudar a estar saciados. Y el secreto de la etapa de definición o de la pérdida de grasa, para mí es que, bueno, no es que hay secreto, pero si yo tuviera que decir que uno de los secretos de definición es comer muchos vegetales. Que nuestra dieta esté llena de vegetales, porque eso es lo que va a evitar que tengamos hambre. Bien, porque como les digo, en una batalla contra tu voluntad y el hambre siempre va a ganar. El hambre siempre nos va a ganar. Y esto es una de las maneras de comer pocas calorías y evitar el hambre. Entonces, tengan esto en cuenta, memorícenselo, porque los vegetales son lo mejor. Son lo mejor. Muy bien. Esto es algo también importante que tienen que tener en cuenta. Es el no beber calorías. Por ejemplo, yo estoy bebiendo agua y el agua es acalórica. Porque hay muchas personas que se beben las calorías, jugo de naranja, café, Coca-Cola. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no pierdo peso? Estoy comiendo muy poquito, estoy comiendo como un pajarito y no logro perder peso. Y es porque muchas de esas personas se beben las calorías y al final del día eso va contando. ¿Cómo comer más verduras? Hay muchas personas que piensan que, bueno, les digo, no, tienes que comer más vegetales, ¿no? Entonces se piensan que solamente como opción de verduras, de vegetales, están las ensaladas. Y eso no es cierto. También existen muchas maneras de consumir vegetales, como por ejemplo vegetales a la plancha, sopa de verduras, vegetales al horno, al vapor, hamburguesas de verduras, en puré. Es decir, hay muchas maneras de comer verduras y entonces con esto vamos a evitar la monotonía en nuestra dieta y vamos a seguir y vamos a lograr ese déficit calórico, que es lo que estamos buscando en definición. Entonces, ya hemos hablado de las calorías, vamos a pasar al segundo peldaño, que son los macronutrientes. Entonces, recuerden, el 80% de los resultados se obtienen respetando estos dos niveles inferiores. Entonces, vamos a hablar de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estas son unas proporciones estimadas que les estoy dando aquí. Lo importante, sobre todo, de estas proporciones
es la cantidad de proteína. Aquí abajo puse que tú puedes elegir el protocolo de alimentación que prefieras, así sea low carb o low fat. Lo importante es que llegues a las necesidades diarias de proteína. Muy bien. Entonces, como les digo, no me importa el tipo de dieta que elijas, sino que intenta llegar a esas necesidades de proteína, porque cuando nosotros, eh, una de las razones, además de las que ya les dije, por la cual aumentar proteína, es porque si nosotros acompañamos el entrenamiento o nosotros estamos creando un déficit calórico también por medio del entrenamiento, es más probable que haya riesgo de degradación proteica. ¿Vale? ¿Me explico? Es decir, cuando nosotros estamos en un déficit calórico, hay más riesgo de degradación proteica, y más si estamos entrenando. Entonces, por eso es importante aumentar el consumo de proteína, para no perder músculo. Y también porque es un macronutriente que, como les dije antes, nos va a ayudar a mantenernos saciados y tiene un efecto térmico mayor que los carbohidratos y las grasas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ven 25 gramos de proteína? Aquí tienen varios ejemplos: un filete de atún de 100 gramos, pechuga de pollo de 100 gramos, proteína en polvo. Todo esto representan 25 gramos de proteína. Entonces, si tú eres una persona que necesita 160 gramos de proteína porque estás intentando consumir, pesas 80 kilos y más o menos estás consumiendo 2 gramos de proteína por kilo de peso, entonces vas a necesitar, por ejemplo, 100 gramos de... Por ejemplo, aquí suman 50, aquí 50, y así son 100, 150. Es decir, necesitarías alrededor de unos 10 gramos de proteína más para llegar a tus necesidades diarias de proteína. Esto es para que tengan más o menos en cuenta cuánta proteína se necesita en definición. Muy bien, es bastante, pero por eso esta dieta, ¿no? Cuando entramos en un plan de pérdida de grasa, tiende a subir un poquito el precio de la comida, ¿no? Porque la proteína es el macronutriente más caro, y claro, y si aumentamos las proporciones de proteína, va a aumentar el precio de nuestra dieta, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ratio propuesto para perder grasa. No me gusta trabajar mucho con ratios, pero bueno, también lo pueden tener en cuenta. Como podemos ver aquí, las proteínas representan el 40 y 50% del plato, del ratio. Las grasas el 30 al 40% y los carbohidratos el 10 y el 20%. Bueno, como se dan cuenta, esto es un ratio bastante low carb. Pero como les dije, no tiene que ser low carb si no les provoca. Lo importante es lograr un déficit calórico. Muy bien, entonces los niveles superiores representan tan solo un 20% de los resultados, es decir, el horario, la frecuencia y la suplementación. Entonces vamos a hablar del horario. Es importante el desayuno, y muchos de ustedes habrán visto, no sé si han visto mi video, pero yo tengo un video hablando sobre el desayuno, lo voy a poner aquí, donde digo que la comida realmente no es, el desayuno no es la comida más importante del día, es simplemente una comida más en donde debemos intentar comer de manera saludable. Lastimosamente, la mayoría de los desayunos no son saludables, es decir, están llenos de azúcar, de pancakes, de waffles, de cornflakes, de todo menos sano. Entonces, no les digo que desayunar sea malo, pero intentemos hacer un buen desayuno. Y eso es algo que te lo dejo a tu preferencia, porque si vas a desayunar mal, para eso es mejor que ni desayunes. Para eso es mejor que prolongues ese ayuno nocturno, ¿no? Te levantas de la cama después de un ayuno, lo puedes prolongar y hacer un ayuno intermitente. Y te va a venir mucho mejor para perder grasa y incluso para mejorar
para mejorar tu nivel de saciedad, porque ayuda bastante, y te va a ayudar a nivel hormonal. Bien, pero bueno, esto es otro tema que podemos hablar en otro video, o incluso, bueno, tengo varios videos hablando del ayuno intermitente, pero me refiero en el webinar avanzado, voy a hablar del ayuno intermitente. Entonces, como les digo, desayuna si así lo deseas, ¿vale? Desayuna si así lo deseas. Vamos a la otra. Los carbohidratos. ¿Es malo consumir carbohidratos en la noche? La respuesta es no. O sea, sí, que muchos escuchamos que el ritmo circadiano, de que no sé qué cosa, que los carbohidratos por la noche engordan. Y como les digo, lo importante es el balance energético. Eso es lo más importante. Porque si nosotros vamos a poner el ejemplo de que si ayunamos todo el día, llega la noche, nos comemos un plato de pasta gigantesco y aún así estamos en déficit calórico, o sea, eso no nos va a ayudar, eso no nos va a engordar. Bien, entonces, importa más el tipo de carbohidrato que consumes y tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos nocturnos ayudan a conciliar el sueño. Quiero decir que el ritmo circadiano es una falacia. No lo debemos tomar en cuenta. Pues no. O sea, quiero decir que es importante tenerlo en cuenta, pero a la hora de perder peso, el balance energético es lo que más, lo que tiene un mayor peso. Bien, vale, el tema de las comidas al día. ¿Debemos comer 5 veces al día? Y la respuesta, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el aumentar el número de comidas al día no necesariamente acelera tu metabolismo. Es decir, la bibliografía científica nos cuenta que no. No tiene claros beneficios frente a comer 2 o 3 veces. No siempre aumenta nuestra saciedad. Porque imagínense las personas que consumen 5, 6, 7 veces al día. Normalmente se la pasan pensando todo el tiempo en comida. Entonces estas personas psicológicamente eh, crean como que eso les ocasiona más hambre, ¿no? No se han dado cuenta, ¿no? Y aparte, si se dan cuenta, muchas de esas personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Dicen, no, tengo que comer 6, 7 veces al día. Y lo que hacen es comer media manzana, una uva, 3 almendras, ¿no? Entonces como que parecen pajaritos que se la pasan comiendo poquito a poco y obviamente eso no te va a crear saciedad. ¿Qué te crea saciedad? Lo que te dije anteriormente, los ejemplos que te puse anteriormente, comer abundantes vegetales, una buena proporción de proteína. Y si tú quieres hacer eso en 5 o 6 comidas, está bien, no te digo que, o sea, no te digo que no lo puedes hacer, pero no es necesario, ¿vale? Entonces tú tienes que elegir la frecuencia que más te guste, pero no creas que comer 5 veces al día te va a garantizar una pérdida de peso. Bien, lo que te garantiza esa pérdida de peso es el déficit calórico. Muy bien. Y para los que, bueno, no me crean o realmente necesitan como que los estudios, la evidencia científica, aquí en la plataforma he puesto todos los estudios. Por ejemplo, estamos hablando de las comidas y aquí pongo el metaanálisis sobre la frecuencia de las comidas, todos los estudios que se han hecho, ¿vale? Entonces, para que también tengan eso en cuenta. Ok, vale, entonces ya estamos llegando al final. Entonces, aquí tenemos nuestra amiga, nuestra pirámide, la pirámide de la composición corporal, que es esta. Y si se dan cuenta, agregué un peldaño más de la pirámide porque la comida real es lo más importante de cara a nuestra salud. Si priorizamos esta comida real, esto es lo que nos va nos va a dar salud. Pero eso no significa que comer comida real nos va a ayudar a perder grasa o ganar peso, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta
las calorías. Bien, que no, como les dije, no es lo único que importa, no es lo único a tener en cuenta, pero sí es como que lo más importante. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que la adherencia a la dieta o a cualquier plan de alimentación es lo que nos va a llevar o lo que nos va a hacer que logremos esos resultados verdaderos. Entonces, yo pienso que tú eres libre de practicar el estilo de alimentación que a ti más te guste. Tú puedes llevar una dieta vegetariana, una dieta baja en carbohidratos, paleolítica, crudivegana, mediterránea, dieta flexible, la que más te guste, pero siempre y cuando respete lo que representa esta mesa, ¿no? Que respete estas tres cosas, que es mucha variedad, muchos alimentos de origen vegetal y que te cree adherencia, ¿no? Si una de estas patas se cae, ¿no? La dieta saludable se cae, la dieta ya deja de ser saludable. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces, vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, ¿cómo podemos quemar esa grasa? Vamos a priorizar la comida real. Muchas veces, muchas personas, ya con solo el hecho de priorizar la comida real, logran perder peso. Pero si no lo logras, es porque a lo mejor estás comiendo mucho de lo bueno y tienes que crear un déficit calórico. Y para eso, hemos creado ciertas estrategias para crear ese déficit calórico sin contar calorías. Y una de ellas es priorizar el consumo de vegetales. Consumir abundantes vegetales. También no nos podemos olvidar de la proteína, de 1.8 a 2,7 gramos por kilo de peso corporal idealmente. Y recordemos que el timing, la frecuencia, la suplementación representan un 20% de los resultados totales. Que por cierto, no hablamos de la suplementación, pero aquí en el videocurso les voy a dejar una guía regalo de los suplementos más importantes. Lo van a ver en la página web. Está por aquí, un momento. Bueno, esta es otra guía regalo, la pueden adquirir. Y aquí tienen la suplementación. Bien, aquí está. Vale, estos suplementos, esto es una guía de suplementos para aumentar tu rendimiento deportivo, que sí que es cierto que no hablamos en este webinar, pero les recomiendo que se los descarguen. Así es que van a locuracenafitness.com, se registran en la academia, inician sesión y simplemente pueden visualizarlo, ¿no? Van a poder descargarse el programa de suplementación, ¿vale? Muy bien, entonces el sexto consejo es adhiérete al plan. Adhiérete al plan, que es lo que te va a ayudar a lograr los resultados. Entonces, bueno, muchas gracias chicos, espero que les haya gustado este webinar o esta videoclase. Y si quieren, como les dije al principio, tienen hasta el domingo para aprovechar nuestra oferta de descuento de la Academia Locura Sana Fitness, que va a incluir estos tres cursos. El plan Cuerpo Atlético Gimnasio, Sé tu mejor nutricionista y Plan Cuerpo Atlético en casa. Si quieren saber más información de los cursos, está en la página web, así es que échenle un vistazo. Un fuerte abrazo a todos y como siempre decimos, que siga la locura.